Quero saludar a la amada iglesia con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que todos tengan un feliz y bendecido sábado el día de hoy. Amén. Hermanos, el sermón de esta mañana está basado en un sermón que escribió la hermana White. Gracias. Está basado en un sermón que escribió la hermana White. Este sermón usted lo puede leer y se encuentra en el libro Sermones Escogidos, una súplica por la unidad. La hermana White, escribiendo este sermón, ella se basa en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Y esta podríamos poner que fue una de las últimas peticiones de nuestro Señor Jesucristo al Padre por sus discípulos. Es más, podríamos poner que fue la última. Antes de que Cristo entrara al huerto del Getsemaní, pasara por todas las angustias, todos los conflictos que le ha pasado, todo el dolor y sufrimiento, esta fue la petición de nuestro Señor Jesucristo. Él pidió por sus discípulos que entre ellos hubiera una perfecta unidad, una perfecta armonía. Pero para que esto sea una realidad en nuestras vidas, para que haya una perfecta unidad, una armonía en medio del pueblo de Dios, hay algunos principios que tú y yo debemos tener. Nosotros debemos entender algunas cosas. Y el primer pensamiento, el primer sentimiento que hay que haber en nosotros es el mismo sentir, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tomó por usurpación ser como Dios, sino que se despojó, se anonadó, se humilló al extremo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, aquí nosotros encontramos el primer principio que el pueblo de Dios, y fue la petición que Jesús hizo, el sentimiento que Jesús tenía y que Él pidió al Padre que existiera en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Esta fue la petición, claro que no con estas palabras, pero el apóstol Pablo aquí, él ven siendo una realidad que tiene que haber en medio de la iglesia de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos dice así: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada debemos hacer ¿con qué? Con vanas glorias. El orgullo vacío, la ostentación, la soberbia, sentirme superior a los demás o hacer las cosas para que los demás me vean lo bueno que soy, el conocimiento bíblico que tengo, lo mucho que soy consagrado e estudioso. Nada debemos hacer para vanagloria. No debe existir en nuestro medio este orgullo farisaico. Y si tú y yo nos ponemos a analizar, cuando el Señor Jesús hace esta oración, pidiendo que los discípulos fueran uno como el Padre y el Hijo eran uno, si nosotros nos analizamos minutos antes de que Jesús hiciera esta oración, cuando Jesús estaba para celebrar la cena de Pascua, cuando el Señor Jesucristo estaba para celebrar, ¿cuál era el sentimiento de ellos? ¿Qué era lo que imperaba en el corazón de los discípulos? El orgullo, sentirse superior a los demás. Lo que Jesús hizo allá, que fue lo que nosotros hoy llamamos el rito de humildad, esto era un trabajo para los esclavos, para la gente más baja. Jesús mira a sus discípulos y en este momento lo que Jesús él está haciendo aquí es sintiendo o mostrando en este momento: ustedes no se quieren humillar, ok, ustedes son superiores a mí, yo voy a hacer lo que le tocaba a ustedes, porque ustedes se sienten superiores.
El apóstol Pablo está diciendo que todo lo que nosotros vayamos a hacer, debemos hacer y tener la mentalidad, el pensamiento de que los demás son superiores a nosotros. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros sentimos que nuestros hermanos son superiores a nosotros? ¿Cuántos de nosotros sentimos que nosotros somos los más pequeños aquí? Lamentablemente, el pensamiento que hay, porque esto es un pensamiento que viene del mundo, un pensamiento secular, de no dejarnos humillar por nadie, no dejar que nadie nos venga a pisotear, no dejar que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, porque esto es algo que molesta a todos nosotros, empezando por el que vos habla. No nos gusta que la gente nos diga lo que tenemos que hacer, porque así hemos sido educados, esta es nuestra naturaleza. No nos gusta porque nos sentimos superiores. Pero ahora viene algo más triste, lamentable todavía, que este sentimiento sobreabunda en el hogar. Esposas, ¿cuántas de ustedes sienten que sus esposos tienen mejor criterio que ustedes? ¿Cuántas mujeres aquí sienten que ella tiene, su discernimiento es mejor que el discernimiento del esposo? Ese es un sentimiento, yo soy superior a él. Y de igual manera el esposo. ¿Cuántos esposos sienten que son superiores a sus esposas? Siente que su discernimiento, que su criterio, que su palabra tiene que ser la última porque yo soy el que tiene la última palabra aquí. Porque yo sé de todo. Quizás porque soy más estudiado que tú. Porque quizás mi discernimiento es más claro. Porque quizás yo estudio más la Biblia que tú. Y por eso yo soy superior a ti. Lamentablemente, este es el sentimiento que hay dentro de los hogares. Y por consecuente, este sentimiento viene dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo nos está llamando a mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Que tengamos el espíritu de servir a los demás. ¿A cuántos de nosotros nos gusta servir? Lamentablemente, ayer por la tarde miramos a cuántos de nosotros nos gusta servir. Lamentablemente, el egoísmo es algo que sobreabunda en nuestros corazones. Y esto aquí no es un regaño, hermanos. No es una crítica, sino es que entendamos, analicemos lo que es que hay en nuestro corazón, lo que abunda en nuestros corazones. Y lamentablemente, no es el espíritu de servicio, no es el espíritu de abnegación, no es el dar. Lamentablemente, eso es lo que hay. Vayamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 2. Y nos dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo debería ser nuestro trato con los hermanos? Soportando unos a los otros, ¿en qué? En el amor. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Para qué hemos sido llamados cada uno de nosotros? Para servir. Muy bien. Este fue el llamado que el Señor ha hecho a nosotros. Quiero abrir un paréntesis aquí. Todos nosotros conocemos el texto que el apóstol Pablo dice: si alguno destruye
el templo del Espíritu Santo, Dios lo que va a hacer, lo va a destruir. Este texto nosotros aplicamos ¿a qué? Al cuerpo, a la alimentación, ¿verdad? Pero ¿sabía que el apóstol Pablo no le está aplicando a la alimentación? El apóstol Pablo está aplicando a la iglesia. Claro que la hermana White también, ella lo hace la aplicación para la reforma pro salud, pero la aplicación literal del texto no es para la reforma pro salud. La aplicación literal es para el cuerpo de la iglesia. Y si alguno rompe la armonía de la iglesia, que es el cuerpo del Espíritu Santo, si alguno de nosotros somos una nota desentonada dentro de la iglesia, no estamos siguiendo la armonía. Yo vengo aquí no para servir, sino para que me sirvan, y estoy rompiendo la cadena perfecta que el Señor estableció para su iglesia. Yo estoy destruyendo el cuerpo de la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo. Y aquel que viene a la iglesia, no con un espíritu de servir, no con un espíritu abnegado, no con el deseo de apoyar, mis queridos hermanos, estamos en el lugar equivocado. Y lamentablemente, entre los discípulos, había uno que no quería servir. Uno no, todos no querían servir, pero después los otros se dejaron moldear por el Señor. Pero el deseo de los discípulos era la superioridad. Yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. Yo quiero ser el gobernador del reino del Señor. Yo quiero ser el primer ministro. Yo quiero ser el tesorero. Yo quiero ser el jefe de eso. Cada quien estaba buscando posición de autoridad. Yo quiero ser superior a los demás. Yo llegué primero. Mi hermano y yo estamos primero que los demás. ¿Y por qué ustedes están pidiendo para estar a la derecha y a la izquierda? Y el Señor Jesucristo, entonces, Señor, que haya unidad en ellos. Que el mismo espíritu que hay entre usted y yo, que haya entre ellos. Que se soporte en amor. Que tengan paciencia unos por los otros. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo aquí. Pero también nosotros tenemos que entender que esto solo es posible si tú y yo buscamos verdaderamente al Señor. Porque por nosotros mismos, nuestra naturaleza, ella es egoísta. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Todos encontraron? Amén. Nos dice así. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a separar este texto aquí en algunas partes, ¿ok? El Señor Jesucristo aquí, Él nos está diciendo que debemos llevar ¿qué? Su yugo. En el tiempo bíblico, el yugo era algo que se ponía sobre los animales para que la carga de los animales no fuera tan pesada. Pero también el Imperio Romano ponía el yugo sobre el ejército derrotado. Y esto era una forma de humillar a los soldados enemigos. Ellos tenían que caminar con el yugo sobre ellos. Este es el yugo que nos presenta el mundo. ¿Okay? Nosotros ponemos este yugo y después a nosotros se nos hace muy difícil cargarlo. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de su yugo. ¿Y qué significa? ¿Qué representa llevar el yugo de Cristo? Es una sumisión completa a la voluntad
de Cristo, a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo a ti y a mí, una sumisión. Debemos someternos a Dios. Mira lo que el libro Deseando de todas las gentes, la página 296. Deseado de todas las gentes, página 296, nos dice así. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón. Es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir a donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Mire que cuando tú y yo no nos sometemos a la ley de Dios, cuando no nos sometemos a los principios de la ley de Dios, tú y yo nos estamos sometiendo al yugo de Satanás. Y cuando nos sometemos al yugo de Satanás, empezamos a tener las mismas características, los mismos atributos de Satanás. ¿Y cuáles son los atributos de Satanás? El primero de ellos es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, sentirse superior a los demás. Satanás no se quiso no humillar, sino inclinarse, porque no era una humillación, era un privilegio poderse postrarse a la presencia del Señor. Pero él se sintió superior a los demás, sintió superior al mismo Jesucristo, al que lo había creado. Entonces, es decir, cuando el ser humano no se somete al yugo de Cristo, se somete al yugo de Satanás y empieza a tener los mismos atributos. Y uno puede pensar, pero pastor, ¿cómo puedo saber si me estoy sometiendo al yugo de Satanás? Si soy una persona orgullosa, ahí está. No necesito avanzar más. Si hay orgullo en mi corazón, si hay autosuficiencia, si me siento superior a los demás, tengo el yugo de Satanás. Y continúa la cita. El yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como humano. Él dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí está entonces. Nos está diciendo que Cristo, cuando Él llevó el yugo sobre sí, Él lo llevó como Dios o como hombre. Como hombre. Entonces, o sea, que este yugo es posible que tú y yo también lo llevemos. No solo es posible, como debemos hacer esto. No es nada imposible. Cristo como hombre luchó con el pecado, luchó contra el orgullo, contra la soberbia, contra la autosuficiencia, para poder aplastar la cabeza a la serpiente. Pero el texto que leemos de Mateo trae otro punto, que es, y aprended de mí porque Cristo es manso. ¿Qué es la mansedumbre? La persona mansa. Esta persona siempre va a buscar, primeramente, los intereses de su semejante. Esta persona siempre se va a someter, en el sentido, la palabra de someter es estar dispuesto a servir, a ayudar a los demás. Por eso que el Señor, llevad sobre ti mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? No de lenguas, no de lengua, sino humilde de corazón, porque nosotros somos humildes, pero de lengua. Pero ¿cuántos de nosotros somos humildes de corazón? ¿Y qué es la humildad? ¿Qué significa ser humilde? Es someterse por completo a la voluntad de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, siempre cuando él empezaba sus cartas, él empezaba diciendo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí lo tradujeron de una forma más sutil.
para no escandalizar, para no chocar a muchos. Porque lo que Pablo, cuando él empezaba sus cartas, él no empezaba diciendo siervo de nuestro Señor Jesucristo, sino que Pablo empezaba esclavo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros aquí somos esclavos de Dios? ¿Cuántos de nosotros aquí somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo? Porque un esclavo tiene voluntad propia. El esclavo hace las 24 horas de su día la voluntad de su amo, de su Señor. ¿Cuántos de nosotros las 24 horas del día hacemos la voluntad de Cristo? ¿Cuántos de nosotros las 24 horas del día es un pleno reflejo de Cristo? Esto es ser humilde de corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar y decir, ¿por qué me pides que te presente a Dios, que te enseñe al Padre? Porque el que me ve a mí, también ve al Padre, porque el Padre y yo uno somos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, Jesús y yo uno somos? Eso es lo que el Señor quería antes de que Cristo entrara al huerto del Getsemaní. Esta fue la oración de Jesús. Esto fue lo que el Señor pidió al Padre. Señor, que ellos sean uno. Que tu gloria se manifieste en ellos como tu gloria se ha manifestado en mí. Esta era el anhelo más ferviente del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver una cita que está en este libro que les mencioné, donde se encuentra este sermón, Sermones Escogidos, página 329, y nos dice así. ¿Acaso alcanzamos dicha norma? ¿Acaso no hemos dejado de glorificar a Dios al no seguir a Cristo en medio de la negación y el sacrificio? ¿Estamos dispuestos a llevar nuestra cruz? ¿Estamos dispuestos a morir al yo, a ser crucificados con Cristo? Hemos de participar en los sufrimientos del Redentor antes de que se nos permita entrar a la ciudad de nuestro Dios. Antes de que tú y yo podamos entrar en la Canaán celestial, antes de que tú y yo seamos glorificados, ¿qué es lo primero, lo que es que tiene que pasar antes con nosotros? ¿Qué es lo que debemos participar? ¿De qué es que debemos participar? De los sufrimientos. Antes de la glorificación viene la humillación. Eso es lo que viene primero. Pero lamentablemente la iglesia no quiere pasar por la humillación, sino ir de frente a la glorificación. No queremos pasar por esta etapa de la humillación. Debemos llevar nuestra cruz. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cruz que cada quien tiene que llevar? Porque no es la misma. Mi cruz no es la misma cruz de ustedes. Porque la cruz aquí simboliza muerte, pero ¿muerte a qué? Al yo, al pecado, al mundo. Entonces, es decir, lo que yo tengo que morir al mundo no es lo mismo de lo que ustedes tienen que morir al mundo. Entonces, antes de que nosotros podamos entrar por las puertas de la ciudad celestial, tú y yo debemos humillarnos, debemos llevar nuestra cruz, debemos sepultar nuestros pecados y tentaciones. Y lamentablemente, hermanos, nosotros muchas veces pensamos, yo creo que quizás esto no hay problema en este pecado. O no pecado, sino en la cosa que yo hago. En esto que yo hago. Muchas veces nosotros pensamos que no hay problema. ¿Cuál es la mayor lucha del cristiano? Es contra sí mismo. Es contra él mismo. Pero lamentablemente cuando nos enojamos, la culpa es nuestra o es del otro. ¿El del otro? No, es que él me provocó.
Yo no soy de piedra. En mi país hay un dicho, yo no tengo sangre de cucaracha. A mí se me busca, me lo encuentra. Me vas a encontrar. Yo estaba calladito en mi lugar. Tú viniste a buscar, ahora aguántate. Esto no es un espíritu de aquellos que quieren entrar al cielo. Este no puede ser nuestro espíritu. Pregunto, ¿Cristo buscó la persecución o la persecución buscó a Cristo? La persecución lo buscó. Él no buscaba la persecución, sino que la persecución venía a él. Y no en ningún momento lo encontramos que nuestro Señor Jesucristo se enojaba, peleaba. La hermana White en el libro Deseado de todas las gentes nos dice claramente, Cristo nunca peleó por sus derechos. Vamos a la oración de nuestro Señor. Vayamos a Juan 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 y versículo 22. Juan, capítulo 17, versículo 21 al versículo 22. Y nos dice así. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mis queridos hermanos, para que nosotros como iglesia, como pueblo, seamos uno, ¿qué es lo que tiene que pasar en nuestro medio? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué es lo que necesitamos recibir para que haya una unidad en nuestro medio? El Señor Jesucristo vino, Él recibió algo del Padre y lo que Él recibió del Padre, Él entregó a la iglesia. ¿Y qué fue lo que Cristo entregó a la iglesia? Pero aquí usa otra palabra, su gloria. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, no vamos a abrir. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 al versículo 7. Ahí hay un mandato importantísimo para la iglesia. Y este mandato es que la iglesia tiene que dar gloria a Dios. Cuando tú y yo analizamos, cuando Moisés, Señor, muéstrame, enséñame tu gloria. ¿Qué es lo que el Señor hizo pasar cerca de Moisés, enfrente de Moisés? Toda su bondad, su carácter. Y Moisés entonces proclamó el nombre de Jehová. Moisés entonces entendió el carácter de Dios. Y después en el libro de Números encontramos que Moisés fue el hombre más manso que caminó sobre este planeta, porque Moisés recibió la gloria de Dios. Lo que necesitamos urgentemente es recibir la gloria de Dios, recibir el carácter de Dios. Que la oración de nuestro Señor en el Juan capítulo 17, que esta también sea nuestra oración. Que haya una unidad, que nosotros seamos uno como iglesia, como pueblo. Mis queridos hermanos, allá en el cielo no va a haber los de la derecha y los de la izquierda. Allá todos vamos a convivir juntos. Pero si hoy aquí yo no puedo convivir con un hermano una vez a la semana, ¿cómo es que yo voy a querer convivir por la eternidad? Ah, no, es que el cielo es muy grande, entonces cada quien para su lado. No es así. ¿Cuántos aquí quieren ser de los 144,000? Los 144,000 van a estar juntos, unidos. ¿Dónde está en Cristo? Ahí están los 144,000. Ellos acompañan al Cordero por donde quiera que el Cordero vaya. Amén. Los 144,000 tendrán este privilegio.
Pero los 144,000 tienen una característica muy importante. Nosotros nos enfocamos mucho en el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Pero nosotros ignoramos del versículo 1 al versículo 5. Y del versículo 1 al versículo 5 nos está hablando de un grupo, y este grupo tiene algo muy específico, tiene una característica muy importante. Y la característica que tiene este grupo, los 144,000, que es en sus frentes, ¿qué es lo que ellos tienen? El nombre de Dios el Padre y el nombre de ¿quién más? Del Hijo. Y aquí nosotros estamos viendo, el Padre entregó su gloria al Hijo y el Hijo quiere entregar esta gloria a su iglesia, pero Él no puede entregar mientras no hay una unidad. Aquí nosotros estamos viendo este principio en Juan 17, lo mismo que encontramos en Apocalipsis 14. Para que tú y yo podamos salir y predicar el Evangelio, tú y yo necesitamos recibir la gloria de Dios. Porque ¿cómo es que yo voy a dar gloria si yo no tengo la gloria de Dios? ¿Cómo es que yo puedo dar algo que yo todavía no la he recibido? ¿Cómo es que yo puedo reflejar el carácter del Señor a los demás si yo no tengo este carácter? Si así como Moisés para poder brillar y reflejar la gloria de Dios e iluminar, que el pueblo tuvo que pedir que le pusiera un velo. Pero para poder suceder esto, Moisés tuvo que pasar en la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios, estar ante la gloria del Eterno. Y es lo mismo con nosotros. Si yo no paso tiempo con el Señor, será imposible. Veamos la siguiente cita que está en el libro también, Sermones Escogidos, página 331. Los seguidores de Cristo no deben creer que pueden hacer lo mismo que el mundo, siguiendo las inclinaciones naturales del corazón, viviendo en orgullo y egoísmo, y aún ir al cielo. Dios desea que nos apartemos de todo aquello que deshonre su nombre ante el mundo. ¿Qué es lo que tiene que desaparecer del medio del pueblo de Dios? El orgullo y ¿qué más? El egoísmo. Nosotros no podemos pretender ir al cielo, querer ir al cielo viviendo como el mundo. No puedo desear ir y estar en la presencia de Dios cuando todavía en mi corazón hay orgullo, cuando todavía en mi corazón hay egoísmo. No puedo. Esto tiene que desaparecer de mi corazón. Una clase de orgullo, una clase de egoísmo que muchas veces hay en nuestro medio, que es el resentimiento. No poder perdonar a los demás. Lamentablemente, hay muchos hoy en día que todavía no han podido perdonar la ofensa del hermano. No han podido olvidar. O algunos hasta se atreven a decir, yo perdono pero no olvido. Entonces no lo perdonaste. Porque la Biblia dice que nuestros pecados, ¿qué Dios hace con ellos? ¿Y qué más? Jamás se vuelve a acordar de ellos. Yo estaba estudiando esta semana un libro muy bueno sobre matrimonio. Y hay una persona que dice, lamentablemente mi esposa, ella es historicista. Y el pastor, ¿cómo historicista? Ella se pone historicista. Le dijo, no quieres decir que se pone histérica. Le dijo, no, pastor, se pone historicista. No entiendo. Es que ella se acuerda de errores que yo cometí hace 20 años atrás. Ella tiene una dificultad para memorizar versículos de la Biblia, pero mis metidas de pata no se le olvida. Se acuerda el día,
la hora, si se estaba lloviendo, se estaba despejando, hasta lo que yo vestía. Se acuerda. Y en cada oportunidad, pero yo sé que tú no vas a cambiar porque mira, al año tal me hiciste esto y de nuevo vuelves a hacer. Entonces, lamentablemente hay muchos que dicen, ok, te perdono, pero yo no voy a olvidar. Y en la primera oportunidad que tengo, ¿qué hago? Le echo en cara. Cuando Dios dice que mis pecados, que nuestros pecados, Él los agarra, los lanza a las profundidades del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Pero nosotros, lamentablemente, por ser orgullosos, por ser egoístas, siempre estamos viviendo estos sentimientos y siempre estamos allá. Y la verdad que uno se está enfermando solo. Porque el resentimiento, ¿sabes qué es? Nada más es de que tú desear la muerte de la persona tomando el veneno tú mismo. La persona resentida, ella quiere que la otra persona muera, pero ella misma está tomando el veneno. Vayamos al Evangelio de Juan de nuevo, capítulo 17, versículo 23. Juan capítulo 17, versículo 23. Y nos dice así. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí nosotros, el Señor Jesucristo está hablando de un punto importantísimo. Jesús aquí está hablando de la perfección, que el cristiano tiene que ser perfecto, pero Cristo nos está dando la clave. La forma de que tú y yo seamos perfectos es que Cristo habite en nosotros, para que yo habite en ellos, para que ellos sean perfectos. Pero ahora vamos a entender cómo es que yo puedo demostrar que soy una persona perfecta. Acuérdese que no son nuestras palabras lo que va a convencer a las personas o lo que va a convertir a las personas. No es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Hay un dicho, ¿no?, que todos conocemos muy bien, que nuestras acciones hablan tan fuerte que es casi imposible escuchar nuestras palabras. Puedo decir que soy perfecto, pero ¿qué es lo que yo estoy mostrando? Vamos al Evangelio de Mateo, y aquí nosotros vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 43 y el 44. Mateo capítulo 5, versículo 43 y el 44. Aquí Jesús hablando en cuanto a la perfección cristiana. Todos conocemos este pasaje. Todos nosotros conocemos este capítulo, pero no está de más volver a recordar algunos principios de este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44. Y nos dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo quiero hacer la pregunta, ¿será que aquí hoy hay alguien en la iglesia que tiene algún enemigo aquí adentro? ¿Será que hay alguien aquí? ¿Será que hay alguna persona aquí que quizás yo no la pueda ni ver? ¿Será que hay alguien aquí en esta iglesia hoy que quizás yo prefiero darle la vuelta antes que saludarla? ¿Será que hay alguien aquí que se expresa de una forma despectiva de su hermano? ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana hoy que habla mal del hermano? ¿Será que hay alguien aquí que de verdad
no puede ni saludar al otro hermano? ¿Será que hay alguien aquí hoy que tiene resentimientos con otro hermano? ¿Será que hay alguien aquí hoy en esta mañana que en su corazón no ha podido perdonar al otro hermano? ¿Será que hay alguien aquí hoy en esta mañana así? Porque lamentablemente, hermanos, si yo, cuando voy a referirme a otro hermano, siempre estoy hablando de los defectos del hermano y no de sus cualidades, este es mi enemigo. No es mi amigo. No es mi hermano en Cristo, es mi enemigo. Porque si yo lo amara, yo no iría a enfocarme en sus defectos de carácter. Yo no iría a hablar de una forma despectiva de esta persona. Yo no la iría a estar criticando en cada oportunidad, día sí, día también. No estaría criticando a la persona. Pero no solo los de la iglesia, sino a los familiares, a los de afuera. Pero quiero enfocarme hoy aquí entre nosotros, porque el sermón se trata de esto. La oración del Señor Jesús para que hubiera una unidad. Porque, hermanos, si este sentimiento hay en nuestros corazones, tú tienes que humillarte. Yo tengo que humillarme. Porque el rito de humildad no es para lavar los pies a la persona que me cae bien, a las personas que yo la estimo, que yo la aprecio. El Señor Jesucristo no dejó el rito de humildad para esto. Sino el nombre ya dice, humillarme. Ir a hacer el trabajo de siervo, porque es fácil servir a aquella persona que yo la aprecio, a aquella persona que yo la amo. Pero aquel hermano que quizás no me cae muy bien. Quizás, no, pero él me ofendió, ¿por qué yo tengo que ir a él? Él que venga a mí a hablar conmigo, a pedirme perdón. Yo soy el ofendido aquí. Él me insultó. Él habló de mí. Él me criticó. Entonces, que él venga a pedirme perdón. Yo no tengo que ir a pedirle perdón a él. Imagina que Dios actuara así. Porque quien ofendió a Dios no fue Dios que nos ofendió, sino nosotros le ofendimos a Dios. Pero en Génesis capítulo 3 nos dice que Dios fue a buscar al ofensor. Dios fue hasta hasta Adán. Jesús fue hasta Adán. Jesús lo buscó. Y al final, aquel que había ofendido al Señor le echó la culpa al Señor todavía. Yo pequé, sí, está bien, yo reconozco, pero la culpa es tuya. Yo estaba tranquila que en el huerto del Edén solito. Pero ahora tú tuviste la brillante idea de darme una mujer, mira qué pasó. Y la mujer, pues, ¿qué mandó tú a hacer la serpiente? ¿Por qué hiciste este animal? La culpa es tuya. Y al final, aquel que fue ofendido terminó siendo el ofensor. Porque así es el ser humano. Somos orgullosos y egoístas y nunca nos equivocamos. Siempre el que se equivoca es el otro. Y no nosotros. Y lo que yo voy a decir aquí es más. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. El Ministerio Médico, página 335. Debemos amar a nuestros enemigos con el mismo amor que Cristo manifestó hacia sus enemigos al dar su vida para salvarlos. Muchos pueden decir, este es un mandato difícil, pues yo quiero mantenerme tan lejos de mis enemigos como me sea posible. Pero actuar de acuerdo con vuestra propia inclinación no sería vivir los principios que nuestro Salvador ha dado. Cuando yo leí esta cita,
Fue como si alguien me hubiera cacheteado. Porque esa es nuestra naturaleza. Vivir lo más lejos posible de nuestros enemigos. Pero cuando la Biblia aquí habla de enemigos, cuando la cita también habla de enemigos, no está hablando solamente o específicamente de aquel que te quiere matar, quitarte la vida. No. La palabra enemigo es todo aquel que se opone a nosotros o todo aquel que no piensa como nosotros. Toda aquella persona que tiene opiniones distintas a la tuya se convierte en una forma sencilla, podríamos ponerlo así, como un enemigo. Él se está oponiendo a mí. Yo tengo esta opinión, esta persona tiene aquella opinión. Somos enemigos. Tenemos opiniones distintas. Tú para allá, yo para acá. Estamos en la misma iglesia, pero no nos hablamos. Nos saludamos de una forma cordial y una forma política, pero tú y yo, relación cero. Esa es la naturaleza humana, pero haciéndolo así, estamos siguiendo la inclinación de nuestro corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado el ejemplo de la vida perfecta, Él vino a buscar a su enemigo, porque el ser humano ahora era enemigo de Dios. Había enemistad entre el hombre y Dios. Y ahora este Dios de amor, Él se humilló. Él se despojó y vino a este mundo a buscar a aquel que estaba perdido. Vino a salvar a aquel que necesitaba de un Salvador. Pero mis queridos hermanos, lo que voy a decir aquí es muy serio. Pero hay muchas personas que prefieren ir al infierno, perderse eternamente antes que humillarse ante su hermano. Es muy serio esto, pero hay muchas personas que prefieren esto. Muchas veces preferimos perder nuestra salvación antes que ir a nuestro hermano y decir, ¿sabes qué, hermano? Te quiero pedir perdón. Te he ofendido. He hablado mal de ti. Te he criticado. Siempre que abro la boca es para hablar mal de ti, para hablar de tus defectos de carácter. Y por esto hoy vengo aquí, porque mientras yo siga con esto, no podré ir al cielo. Y vengo a ti a pedirte perdón. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que el Señor espera. Para esto fue dejado esta ceremonia aquí. Veamos la siguiente cita, Sermones Escogidos, página 332. Ustedes podrían decir, cuando mi hermano con quien difiero asuma determinada actitud, entonces lo aceptaré de corazón. Pero quizá ustedes tengan que amarlo de corazón antes de que él llegue a ese punto. Mira aquí, hermanos, no espere que la persona venga a ti. No espere que la persona venga a pedirte perdón. Quizás esto nunca va a pasar, pero eso es entre ella y Dios. Eso ya es un problema de ella y Dios. Pero tú y yo, si alguien nos ha ofendido, nuestro deber, nuestra obligación, si queremos ir al cielo, por supuesto, es perdonar a esta persona, amarla de todo nuestro corazón, sin que ella nos venga a pedir perdón. Y si podemos ir hasta esta persona y humillarnos ante ella. Porque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Judas era un ladrón. Jesús sabía que todos los pleitos que había entre los discípulos, quien los empezaba era Judas. Y en ningún momento Jesús se negó a lavar los pies de Judas. En ningún momento Jesús se opuso, por el contrario, fue la última oportunidad. Jesús aprovechó esta como la última oportunidad para alcanzar el corazón de este hombre. Y Jesús le hizo una mirada de amor, de misericordia, de bondad, diciendo, aquí estoy, confiese tu pecado. Y Judas sintió el deseo, el impulso de confesar su pecado. Sin embargo, el egoísmo, el orgullo,
La autosuficiencia lo impidió de confesar su pecado. Y aquel que estuvo 3 años y medio escuchando los sermones de los labios del mayor predicador que este mundo haya visto, se perdió para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, no piensen ustedes que porque vengo a la iglesia todos los sábados y escucho sermones y presento sermones, esto me va a garantizar la salvación. Lo que va a garantizar la salvación para nosotros es un espíritu humilde, sencillo, abnegado y que está dispuesto a servir y humillarse ante los demás. Esto es lo que va a garantizar nuestra salvación, un carácter semejante al carácter de Cristo. Si tú y yo no tenemos este carácter, mis queridos hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Tengo un texto y una cita y terminamos. Vamos a ver nuestro último pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Aquí hablando de las bienaventuranzas. Mateo 5:5 nos dice así. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los que van a recibir la nueva tierra? Los mansos. Podríamos poner los humildes de corazón. Estos son los que van a recibir, los que van a disfrutar de la nueva Jerusalén. Los que van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios y van a vivir eternamente con nuestro Señor. Y quiero terminar con la cita de Sermones Escogidos, página 332. Les ruego que piensen en los sufrimientos de Cristo y que eliminen las diferencias que podrían tener con sus hermanos. Este es el mensaje que tengo para ustedes hoy. Borren toda diferencia para que el Espíritu Santo pueda entrar en los corazones de ustedes. No queremos que nadie abandone nuestras filas, porque no hayamos hecho todo lo que esté a nuestro alcance para salvarlo. ¿Qué gran obra podría realizarse si todos nos uniéramos? A mí me gusta cómo empieza la cita, llamándonos a recordar el inmenso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo tenemos esto en nuestras mentes, no vale la pena andar enojado con nuestros hermanos. No vale la pena dejar de hablar a nuestros hermanos por nuestro orgullo herido, por nuestro resentimiento, por nuestro egoísmo. Mire todo lo que el Señor Jesús pagó por tu salvación y por mi salvación. Mira lo mucho que Ele foi ofendido, humillado, golpeado. Tú y yo no pasamos ni un 1% de lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. No hemos pasado ni la mitad de 1%. No lo hemos pasado. ¿Y qué es lo que hizo Cristo cuando estaba para subir a la cruz, a los pies de la cruz? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Padre, perdona a estos, porque ellos no saben, no tienen idea de lo que están haciendo. Y nosotros nos sentimos muchas veces superiores a Jesús, porque nos sentimos más ofendidos que Él. Mis queridos hermanos, cuando nosotros tengamos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, entendemos el precio que el Señor pagó por la salvación nuestra y de los demás, no vamos a andar en pleitos, en problemas, en cosas insignificantes. Porque el Señor está buscando a siervos
El Señor está buscando a hombres y mujeres humildes, que estén dispuestos a servirlo de todo su corazón. Eso es lo que el Señor espera y pide de cada uno de nosotros. Y antes de que hagamos la oración final, yo quiero invitar en este momento a Daphne que pase. Daphne tiene una ofrenda musical para nuestro Dios y me gustaría que usted medite en la letra de esta canción. Y que así como dice la letra, que podamos llevar todos nuestros problemas, nuestros orgullos, egoísmo, soberbia, a los pies de nuestro Salvador y a recibir el yugo de Cristo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Cristo mis problemas le doy, le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies, y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis problemas a Él. A Cristo mis problemas le doy. Le traigo mis tristezas, las pongo a sus pies. Y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis tristezas al Señor. Yo le doy mis problemas a Él. Amén. Que podamos en esta mañana llevar nuestros problemas y decir: Señor, soy orgulloso, soy egoísta, no me gusta servir a los demás, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, pero Señor, quiero ser diferente. Sé que con el carácter que tengo hoy será imposible entrar en el cielo, pero aquí deposito a ti, Señor, todo lo malo que tengo, para que tú me puedas dar todo lo bueno que tú tienes para mí. Amén. Que esta sea nuestra oración el día de hoy, que esta sea nuestra petición, pero que esto sea una realidad en nuestras vidas también. Los invito en este momento a que nos pongamos de rodillas para tener una oración. Señor, aquí está tu iglesia de rodillas. Una iglesia, Señor, con todos sus defectos y problemas, con cosas que debemos cambiar, Señor. Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, la autosuficiencia que hay en nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo esto que no es de tu agrado. Que tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, venga a trabajar en nuestros corazones. Quita este corazón duro de piedra que tenemos, Señor.
Quita todo lo que no es de tu agrado. Tú sabes las luchas, las dificultades que cada persona individualmente aquí enfrenta, Señor. Tú sabes los pecados que cada uno aquí tiene. Y queremos pedir, Señor, victoria sobre ellos. Pero pedimos, Señor, poder para no volverlos a cometer. También, Señor, en esta hora pedimos por aquellos que han venido hoy aquí, Señor, con el corazón triste, con el corazón lejos de ti, con aquellos que han venido con toda la intención de no participar de esta ceremonia tan importante. Señor, trabaja en sus corazones para que puedan renovar sus votos contigo. Y nosotros, los que vamos a participar, Señor, que verdaderamente vengamos a humillarnos ante nuestros hermanos. Y que no vengamos a buscar a aquellos hermanos que nos caen bien, aquellos hermanos que tenemos una relación bonita, sino que busquemos, Señor, aquellas personas que quizás tengamos alguna diferencia, algún resentimiento, que nos humillemos verdaderamente en esta mañana para recibir perdón de los cielos. Señor, nos entregamos en tus manos y te permitimos, te damos la autorización, Señor, de cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones y hacernos nuevas criaturas. Todo esto, Señor, nosotros te pedimos, sabiendo que no hay méritos en nosotros, pero hay un nombre que fue dado a toda la humanidad, que está por encima de cualquier otra cosa, y este nombre es Cristo Jesús, y es en los méritos de Él que pedimos todas estas bendiciones, y tu iglesia dice, amén. Muy bien.